lo primero que quiero es daros las gracias a todos por estar aquí, muy especialmente a Bernardo Roa, que nos va a explicar la historia de este castillo y, como buen historiador, va a explicarnos en qué consistía, desde dónde y por qué se fundó este castillo y todas las personas que han podido pasar por aquí y para las cosas que han hecho posible que se realicen aquí en nuestro castillo. También la verdad que tenía muchas ganas de acompañaros hoy en esta nueva cita con el misterio y conocer los resultados de la investigación que habéis realizado desde la Asociación Costa Insólita y el Grupo Sacramento. Muchas gracias de verdad por el trabajo y la gran labor que hacéis en este castillo. Quiero agradecer en nombre de la entidad local autónoma de Carchuna Calahonda que convirtáis este evento cargado de historia y misterio en una cita especialmente solidaria. No solo nos dais la oportunidad de descubrir pasajes de la historia de este impresionante enclave como es la fortaleza de Carchuna, sino que también nos empujáis a seguir colaborando con el Banco de Alimentos de Motril con esta entrada solidaria. La verdad es que todo es un aliciente para estar hoy aquí. Aprovecho la oportunidad para agradecer también la presencia de un invitado muy especial como es el médico Jonathan Sánchez, que también ha colaborado en esta investigación. Sin extenderme más, porque creo que todos estamos ansiosos por conocer los resultados de esta investigación, os extiendo siempre mi mano y la de la entidad local para todo aquello que necesitéis y que redunde en el beneficio y la divulgación de todo lo que esconden y guardan nuestros enclaves más conocidos. Gracias por hacerlo posible y enhorabuena por todo vuestro trabajo y esfuerzo por ofrecernos esta cita única y irrepetible. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos, somos Costa Insólita.
Y bueno, de una forma u otra, como deben hacer ustedes, ¿no? Sobre qué es lo que provoca esa serie de fenómenos, esa serie de circunstancias, esa serie de voces, de resultados que se sacan en una investigación y que nos sorprenden cada día más. Todo eso puede que a través de ahí le demos sentido a este tipo de fenómenos, a este tipo de circunstancias que no conocemos la génesis, ¿no? Esperemos posible esta noche, esperemos dar un buen momento de misterio y también de aprendizaje, porque sobre todo es aprendizaje. Y llegando aquí quiero decir que bueno, no hemos venido a nadie. Y directamente, como he dicho, ese tema de esa canción de la entrada y que pega, que yo creo que pega también para este evento. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la Adela de Carchuna Calahorra, Concha, a Roberto, a María de tantas personas, buenísimas personas que estamos cada uno en su trabajo y que con una obra nos dan esta oportunidad para poder haceros o intentarlo y también disfrutar nosotros de este mundo y de una forma también benéfica. Dar las gracias a la Adela de Carchuna Calahorra y también, como habéis visto en la entrada, siempre banco de alimentos con los eventos que realizamos Costa Insólita y que para nosotros es una premisa, más incluso que lo que son las temáticas que organizamos, que como está viendo, esta vez nos toca a nosotros, normalmente tenemos gente más bien conocida, muy conocida, en este caso de Jonathan, como uno más, y que del cual estamos muy orgullosos vamos a pedir a vosotros un aplauso por la gran cantidad de alimentos que por ahora tenemos en la entrada y que eso no se puede pasar de la casa. Bueno, también tenemos con nosotros dos obras, un dibujo que tiene mucho que ver con la fortaleza, una representación de la fortaleza, un dibujo de un cómic por parte de un buen amigo nuestro, que bueno, de una forma u otra, Javier Jesús Moreno ha facilitado a la asociación, como también JF Moreno, este par de editores impresionantes que tenemos también aquí. En este caso, José Fernando también ha donado un cuadro que tenéis aquí a la izquierda para una rifa, como también una sesión que va a ser a través del magnífico amigo y medio Jonathan Sánchez, como también este libro que tenemos aquí, donado por mi buen amigo, nuestro buen amigo y muy conocido Pedro Amorós, más autorizado a nivel mundial, ahora mismo para hablar sobre el mundo psicofónico. Luego haré una palabra, si alguien quiere participar, estáis viendo que son bastante llamativos, digamos, productivos, podemos disfrutar de bastante de sobre el libro, de esos cuadros, cada uno de la sesión de Jonathan, en fin, que todos estaremos contando. Vamos a presentar, porque como vosotros sabéis, estamos en un sitio oficial. Es muy complicado realizar una investigación de corte parapsicológico en un sitio oficial, en una institución, por muchos motivos. Queremos que penséis que aquí hay una energía, como he dicho antes, y que tampoco tenemos que pasar miedo, sino las mismas veces, porque esto está lleno de evidencias. Cualquier sitio está lleno de evidencias, cualquier lugar es viable para hacer una investigación de corte parapsicológico, incluso la propia casa. Porque cuando en este caso, cuando se producen una serie de fenómenos, que algunos de ellos no se producen aquí, pues estamos delante de algo al que no podemos dar explicación y forma parte de nuestro propio imaginario, la propia mente. No queremos decir que lo imaginemos, sino que hay algo aquí que luego pervive después de una pervivencia, de una vivencia de la vida física. Teniendo en cuenta todo esto, se dieron cuenta algunos de nuestros especiales amigos que vayan a conocer cuando vean el vídeo y siguieron un tipo de esto, quisieron mandar una presentación y una opinión propia sobre el mundo de la investigación del campo de corte parapsicológico en un lugar institucional. Vamos a ver.
realiza una investigación en un edificio oficial. Primero por los problemas que se tienen para conseguir los permisos y luego por la responsabilidad y el rigor que hay que tener a la hora de exponer todos los datos que se han conseguido, pero sobre todo para hacer una buena investigación. Hay que destacar toda esa labor, pero también es la historia que lleva aparejada un determinado punto que está encantado e indudablemente también la valía de los investigadores. Son los casos mejor documentados, son los casos que más sorpresas tienen, no porque tengan más credibilidad o menos que otros, simplemente por el entorno que lo da. Y por tanto conseguir esas autorizaciones, esos permisos para lograr llevar una investigación en el interior de uno de ellos es un importante hito. Yo he realizado algunos viviendas, monasterios de San Isidro del Campo, ruinas itálicas y muchos otros. Sé de la importancia que tienen y también sé los medios de comunicación y papel que juegan en destacar precisamente este tipo de estudios y este tipo de investigaciones. Por tanto, debería de darse más, de extenderse más también y por desgracia ser ese muro que en muchos casos es de incomprensión y de silencio que dan las administraciones públicas para ello. Rigor, trabajo, constancia y todo llega. Muchas gracias. Hola a todos, soy Pedro Amoroso y les damos un saludo muy cordial y especial a mis amigos de Costa Insólita, que se están preocupando por una investigación, un lugar que es la fortaleza de Cacho. De verdad, determinado lo que es Paizán. Yo, desde mi punto de vista, creo que es fundamental que los investigadores serios tengamos facilidad para poder realizar nuestras experimentaciones en distintos lugares públicos. Los lugares públicos muchas veces ocultan cosas y tienen historia detrás. Y esta historia lo que hace es ponernos en antecedentes de situaciones acaecidas en esos lugares que pueden ser interesantes. Este general desarrolla lo que es la vida, la historia del mundo. Lo que yo hago, por ejemplo, en el ámbito de la lectura de este proceso es intentar investigar, intentar sacar la conclusión antes de todo este tipo de trabajo. Es por eso lo que creo que es fundamental que los ayuntamientos, las diputaciones de toda España para facilitar el acceso a los verdaderos investigadores, a las personas que vamos aquí, nada más que para intentar rescatar la cultura, la cultural y, por supuesto, la historia del lugar en combinación con los misterios que han rodeado. Si quieren, es interesante, si quieren la historia de cada uno, saben sus propias conclusiones. Gracias, pues, conseguido apoyar. Hola amigos de Costa Insólita, amigos de Motril, les mando un gran abrazo. La investigación de lugares encantados, de casas encantadas, es algo que sin duda apasionante. Dentro de la rama de la psicología, yo para mí creo que es uno de los fenómenos más intensos, de investigaciones más intensas, porque dentro de la fenomenología extraña, paranormal, que nos podemos encontrar en una casa encantada, agrupa una serie de fenómenos que son realmente intensos e interesantes. Más aún es todavía cuando muy pocas veces, desde un edificio oficial, alguien se pone en contacto con un grupo de investigación, porque resulta que están ocurriendo fenómenos extraños, o lo que califican extraños. Y ya tienen que ser bastante intensos para que alguien desde un edificio oficial se ponga en contacto con uno de estos grupos, o podamos ser nosotros, para investigar lo que allí realmente está ocurriendo de naturaleza extraña. Es por eso que me resulta francamente interesante cuando algún compañero, en este caso me comentaba, por ejemplo, que era el amigo Alberto, que estaba en esa fortaleza de Cachuna, en la cual parece ser que lo extraño se ha hecho presente, parece ser que se está manifestando algo de origen desconocido.
y profundizar en este tipo de edificios que tenemos información, tenemos una información de un pasado, de quién ha recorrido sus paredes, nos hace que tenga un tapiz totalmente interesante la investigación. Es por esto que desde aquí os mando un fuerte abrazo a todos los compañeros de Post en Sólida, a todos los amigos de Motril, que ya abrazo siempre recibo cuando llego a vosotros. Así que sin más, os mando un fuerte abrazo. Pues orgulloso de que ellos sean amigos de todo esto, como he dicho, también autorizados, ¿por qué no? Porque el mundo cristiano se debe tomar, y sobre todo el mundo de la investigación de campo, como algo de corazón, con mucho respeto. Y una vez visto, pues, en nuestro caso, tenemos la suerte de coincidir con José Manuel García Bautista de Sur, como también coincidimos nosotros con Pedro Morós y Copérnico, que es amigo nuestro, con los cuales también contamos, gracias a Dios, y tenemos esa suerte. Pero vamos a hablar de los protagonistas de este momento, han hablado de los autorizados. En mi caso, mi nombre es Alberto Santiago, presido la Asociación Constitucional, el vicepresidente Emilio David, el gran investigador David López. A mi izquierda tenemos a Juan Carlos Polo, y detrás de la cámara está por ahí Fernando. No lo veo. Está ahí Fernando Alvarado, gran cámara, gran investigador también. Y en este momento, esto no vamos a entrar en materia, pero antes de entrar en materia hay que tener muy en cuenta la historia de los lugares, el sitio que donde se produce esa vivencia que luego se evoca a través de una posible impregnación ambiental que puede generar una serie de fenómenos, una serie de resultados a nivel de aparataje, incluso a nivel sonoro, vídeo, y luego se traduce en psicofonía totalmente impactante a las cuales nos damos sentido, que realizamos con rigor, con seriedad y con contundencia, teniendo muy en cuenta el silencio de los sitios y también mucho, como he dicho, con mucho cariño, mucho amor y mucho cuidado con todo lo que estamos comentando. Vamos a presentar a Bernardo Roa y le damos las gracias también por venir. Y bueno, Bernardo es una persona muy conocida por aquí, casi 30 años, ¿no?, en esta tierra, ¿no? Ha sido también docente 30 años. Y bueno, digamos que deja todo su modelo. Sus destinos también fueron en Motril, en Junqueras, San Pedro de Alcántara, en tantos sitios, en Vicena, y de una forma u otra hemos querido contar con él, porque incluso también nos han enterado que era amante del misterio. Algo me ha dicho sobre las caras de Belén, al cual también le tenemos mucho cariño. Y bueno, esto que va a contar él puede incluso darse algún tipo de interpretaciones sobre sus pagos que después mostraremos. Gracias por venir, Bernardo Roa. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, vengo de un pueblo de mucha historia, aunque soy de Carchuna, pero mi raíz está en un pueblo de muchísima historia, tanto como 4 siglos antes de Cristo, que viene el yacimiento y de los más antiguos del pueblo. Yo vengo a hablar de historia, a dar unos breves esbozos, porque lo principal esta noche es hablar de misterio. Y lo primero que habría que comprender, para que se entienda un poco más la importancia de este castillo me han llamado castillo, yo siempre lo he llamado fortaleza, pero aquí no hay quien nos quite que esté el castillo de Carchuna. Yo siempre a los niños les he explicado que un castillo no es sino alguna fortaleza, el castillo responde más a la idea de llevar edificios altos, porque los ataques eran con infantería, con escalas, y en cambio ya a partir de la edad moderna empiezan las armas de fuego. Ya esas paredes verticales son muy fáciles de derribar y se hacen paredes, como habrán visto ustedes al llegar aquí a Carchuna, ataluzadas, inclinadas y mucho más gruesas y más bajas, para soportar mejor el impacto de los cañonazos. Bueno, para entender la importancia de esta fortaleza para Carchuna, solamente hay que mirar la geografía física de esta tierra.
desde el cabo de Sagratí hasta los acantilados de Calahonda. Es un terreno totalmente aislado por las montañas del norte, totalmente aislado de Motril y de Cacer de Cerro. Un territorio que estaba constantemente atacado por los piratas provenientes de la Berberisco, del norte de África. Y entonces eso hacía que las poquitas personas que vivían en cortijos aisladamente, porque era poco combustible, no había agua, había algunas personas, eran atacadas por los piratas, hechos prisioneros y le hacían la vida imposible. De ahí que la aparición a finales del siglo XVIII, en tiempos de Carlos III, de la fortaleza de Carchuna, significa un cambio total para este llano de Carchuna. Significa su existencia, su vida. A la sombra de la fortaleza nace enseguida el asentamiento de Calahonda. Y ya mucho más posteriormente, en el siglo XX, cuando llega el agua por el canal, es cuando nace el de Carchuna. En la fortaleza, que no se parece en nada a cuando yo la conocí, gracias a las labores de recuperación que con nuestra presidenta Conchi Abarca se hicieron hacia el año 2010, pues no se parece en nada, estaba abandonado totalmente. Yo recuerdo que esto era casi un vertedero, recuerdo no había techo por supuesto, una alberca en el centro de esta sala y todo muy deteriorado. Había que distinguir originariamente en la fortaleza dos zonas: la militar, que estaba constituida por los dos baluartes que se pueden ver en la entrada, en los enlaces de los dos muros, y la batería, que es esa zona semicircular que miraba al mar donde estaban los cañones y que es más baja que el resto de la fortaleza, y la muralla. Y aparte estaba la zona de alojamiento, y en eso había estancias distintas, había cuadras porque había aquí fuerzas de infantería y también había fuerzas de infantería con cañones para defender, creo que eran 8 cañones, y había también fuerzas de caballería que hacían por el llano sus patrullas. También había un almacén, una capilla, había oficinas y había el alojamiento de la tropa. Todo en torno al patio central, donde estamos, y a un pozo que había entonces para sacar agua. Lo más importante, ya por supuesto, es que exista la fortaleza, pero es que usos ha tenido desde su nacimiento a finales del siglo XVIII hasta ahora. Pues primero fue fortaleza defensiva hasta mediados del siglo XIX. Como decíamos, los ataques de los piratas berberiscos han sido continuos, el contrabando era impresionante, con la guerra de independencia en la que Inglaterra fue nuestro aliado y Francia nuestro enemigo, también éramos objetivo de ataque y a ellos les interesaba que esto no existiera. Fue una fortaleza defensiva, con un deterioro cada vez mayor. Luego después, a partir de mediados del siglo XIX y hasta el año 1939, en que acabó la Guerra Civil Española, fue un cuartel de carabineros para vigilar y luchar contra el contrabando y para darle seguridad al llano. También tuvo un uso que yo creo que fue también primordial y puede dejar muchos recuerdos entre sus muros, como prisión militar durante la Guerra Civil Española. Hubo una hazaña en el año 38 en el que fueron liberados un grupo de republicanos que muchos conocen. Pero yo creo que el uso que más puede haber impactado en los muros, en la historia de estos muros guardan dentro, en lo que han vivido, es el tiempo que fue cuartel de la Guardia Civil desde el final de la guerra hasta los años 60-70. Yo cuando llegué a Carchuna, pues hacía poco tiempo que habían dejado de ser cuartel, estaba hecho abandonado totalmente, pero
He intentado buscar referencias directas, como haría un historiador. No soy un historiador, no lo he dicho antes, lo digo ahora. Yo soy licenciado en filosofía, en historia, y cuando acabamos la licenciatura hay dos oportunidades principales. O te dedicas a la investigación, eres un historiador, trabajas en fuentes directas y publicas tus resultados. O te dedicas a la enseñanza trabajando sobre fuentes indirectas, para transmitir esa enseñanza a tus alumnos. Yo he intentado recoger, intentando hacer historiadores fuentes de la época, pero es difícil. No soy de aquí, no estoy muy relacionado, aunque llevo muchos años. Y sí, tuve una alumna que vivió en el cuartel, pero muy poco tiempo. Me comentaba que a los 10 meses ya se fue de aquí. Pero me decía, y era escalofriante, cómo su madre le contó que el día que llegaron aquí al cuartel, estaba anocheciendo, y era tenebroso. No había agua, no había luz, lo peor imaginable. Y luego, ¿dónde se repartían las familias de los guardias civiles que vivían aquí? Pues en las estancias que hay aquí alrededor del patio. Cada estancia era por una familia, y como las familias tenían varios miembros, dividían la estancia en habitaciones mediante sábanas y mediante cortinas. Como algunos hemos hecho también nuestra vida de estudiantes. Con ellos, con el cuartel, el pozo pasó a ser un sumidero para evacuar la agua de desecho y se construyó una alberca para recoger agua y tener provisiones. Ya en 1984, conscientes de que esto estaba abandonado, hubo mucha gente que se preocupó del tema, entre ellos quiero recordar a mi amigo Paco Villolada desde la Asociación de Vecinos, de poner en valor el castillo, la fortaleza. Y en el 84 se hace un proyecto para convertir esta fortaleza en laboratorio de investigaciones marinas. Y más tarde otro proyecto para un centro de formación en energías renovables. Todo eso se quedó enlabrado y nuestra presidenta pudo conseguir rescatar parte del dinero que financiaba esos proyectos y consiguió hacer primero lo que están viendo, la cubierta que hay aquí, que esto estaba al aire libre, y las salas con galerías y exposiciones permanentes, que son una maravilla y un lujo para Carchuna. Como podremos imaginar todo, a pesar de la juventud de esta fortaleza, poco más de 2 siglos, han sido muchas las aventuras y desventuras de las que sus muros han sido testigos mudos hasta ahora. Pero los muros no hablan o sí hablan. Y de esa vivencia entre estos muros, nos van a ilustrar esta noche de las voces de la fortaleza a través de la psicofonía realizada por Costa Insólita, a quienes ya dejo la palabra para que ellos nos hablen de esas, seguro que muy interesantes, voces de la fortaleza. Muchísimas gracias. Antes de explicar todo el producto, de alguna forma decir que hemos realizado aquí, antes de eso debemos declarar, vamos a empezar con todo. Relación material que hemos usado, más o menos que puedo explicar entre David y Juan Carlos, todo el material que tenemos encima, ¿cómo lo hemos usado? Pues ahora se sabe solo la persona por un equipo, cámara de fotografía y detectores de calculadores de papel. Al igual que se ha utilizado, se utilizó en la experimentación, porque yo recordar que aquí hicimos 2 experimentaciones. Una que se hizo el día 15 de enero y otra que se hizo el 5 de marzo. La del 5, el 15 de enero sí se utilizó un aparato que tenemos aquí, que está una computadora con la PSI7 que se utiliza para intentar comunicarnos con el que se quiera comunicar
nosotros a través de la recuperación se llama la se utilizó la segunda ya sí fue una experimentación más original, porque posteriormente con nosotros y he intervenido en Jonathan Sánchez también en esa experimentación que nos aportó un montón de cosas que fue el resultado de esta experimentación. Sí. Bueno, David, ¿qué te parece la investigación, compañero? Bueno, en un principio cuando fuimos aquí, eso me sorprendió bastante, porque no teníamos ninguna tipo de expectativa, que es como se suele decir en esos lugares, y nos sorprendió bastante por el número de psicofonías que enfermos. Y también hubo otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, en la sala de fondo donde está la fotografía, allí en un momento dado estábamos todas en otro lugar, estaban todas bien puestas, hacíamos toda la mayoría en el suelo. Eso tenemos por ahí fotografías que lo avalan. Se empezó a cargar la noche en un momento dado, porque los fenómenos paranormales son así, cuando hay nada, pues en vez de un paso de tiempo, pues empieza todo a activarse. Y la verdad que tuvimos bastantes cosillas, nos sorprendió mucho y muy buenas psicofonías que tuvimos. Hay muchas, vamos a poner solamente unas pocas para más adelante, y ya os dais cuenta que una cosa que hemos elegido, pues las que normalmente las personas que no están acostumbradas a escucharlas, porque las pueden escuchar, nosotros decimos que son de tipo A. Pues cuando somos testigos, los trabajadores de los lugares, los que exponen de forma abierta su experiencia en este tipo de sitios, en este tipo de entradas con historia, lo hace aún más interesante. Hemos oído, ¿verdad, David? Los testimonios de amigos nuestros que trabajan como Roberto Castillo, que ven como la puerta se abre y se cierra sola. Estamos hablando de esta puerta en concreto. Como también se abre y se cierran los vestidos de los cuartos de baño de ese baño de ahí, del baño de la fortaleza. Son circunstancias que cuando te cuentan los testigos de forma abierta, pues quizás te hace más creer en lo que pueda encontrarse aquí. No queremos decir que sea malo, sino que queremos decir que existe. Como he dicho antes, no hay efectos sentados. ¿Quién manipula la estructura? ¿Quién manipula ese tipo de, digamos, de las puertas, las ventanas? ¿Quién golpea sin haber cambiado un poco de temperatura? Y en ese sentido, voy a pasar la palabra a mi compañero David López para que explique de una forma más concreta una de las partes más importantes del mundo de la investigación del corte parapsicológico, como son esas personas que pueden ver lo que no cualquiera puede ver. Esas personas que de una forma u otra ven motivaciones distintas, hacen parte de su vida. Personas que algunos tomados por locos, otros por genios, y en este caso Jonathan como un grande, como un gran amigo, como un medium. A nivel personal, yo no quería en el medio, quería la mediunidad hasta que lo conocía él. Ahora sí creo en el medio. Y va a presentarlo mi compañero de amigo. Jonathan, ¿puedes venir por aquí, por favor? Bueno, pues este gran ser que tenemos aquí tiene una alta sensibilidad a este tipo de tecnología. Se llama Jonathan Sánchez, es un medio sugestivo, conocido internacional principalmente en conferencias de corte paranormal y temas espirituales. Desde muy corta edad vive
él participó en la segunda investigación, que fue el 5 de marzo, y se nos cumplió una acreditación. Él es de decir que anteriormente estuvo dando una conferencia, pero desconocía lo que era la acreditación que realizamos. Él estuvo conmigo y con el compañero ahí a la universidad de imágenes, y fui llevándolo de espectáculo a ver qué sensaciones tenía, a ver qué le decía la voz o la energía que le desarrollaba. Y la verdad que me dejó bastante sorprendido, porque por ejemplo, que ahora llegará mejor, le pone un ejemplo, aquí a la izquierda, cuando fue, él no sabía nada y él nos daba como rezos que estaba con él, y me estuvo comentando, aquí no lo rezos, y resulta que era una capilla, fue una capilla. Entonces, le voy a dar paso al compañero para que me dé las sensaciones que vivimos en distintos lugares. ¿Qué te pareció el lugar? ¿Qué percibiste? ¿Qué sentiste? Buenas noches a todos. Para mí es un placer poder estar con vosotros por tercera vez. En esta ocasión, de una forma muy diferente a la anterior. Darle las gracias a las personas que han hecho posible este evento, y en este caso la sensación que viví y que todavía se puede sentir en este lugar tan vivo, ya por los sucesos que han habido, pues una de las sensaciones que tuve con París era en esta zona, en la parte izquierda, y en esa sala lo que yo sentía era oración, serenidad, alivio. Dentro del castillo se encuentran diferentes energías, depende de la zona en la que pueda entrar. Recuerdo en la última sala, a la izquierda, donde la energía no me gustaba. Fue un sitio en el que tuve que salir porque lo que estaba sintiendo era mucha angustia, mucha agonía. Pero aparte de esas sensaciones, me llegaban sensaciones que no me cuadraban mucho con el castillo, que era una pequeña niña que se veía como que andaba por el entorno, ¿no? de la plaza. Y eso me llamó la atención también, porque fue algo que no esperaba dentro de estas instalaciones. Deciros que el castillo está más vivo ahora que nunca, se le ha dado un gran chute, ¿no? de fuerza para mantenerlo, pero ese pasado también está muy vivo, y el trabajo que los compañeros están realizando, yo puedo colaborar con ellos. Queremos llegar ahí, queremos sacar más detalles, sacar más fuerza de lo que se trabajó con la generación. Una de las sensaciones que tuve también fue que había estado la muerte de la hermana. Entonces, una de las sensaciones también que he tenido en salas eran sensaciones de angustia, sensaciones de malestar, de venirme olores muy extraños, muy repulsivos, ¿no? Olores que no vienen de la nada. La verdad es que para mí los lugares que he visitado puede ser uno de los más importantes para todos los curiosos del ministerio que quieran investigar o que quieran colaborar con nosotros, que se quieran apuntar para darle más movimiento a este tipo tan emblemático del mundo espiritual. Porque por lo que pude sentir, hay muchos trabajos todavía que hacer, hay que conectar con ellos, o conectar en cualquier momento, pero siempre es mejor, cuando trabajamos, es mejor trabajar en la noche, en el silencio, porque es la forma en la que se grabadoras, si tenemos aparatos para poder coger eso rápidamente, pero lo que viviendo, hay menos ruido en la calle, hay menos ruido en el entorno, y eso lo hace que sea más difícil. Y gracias a los compañeros también que hicieron un gran trabajo, un gran error, por el equipo, por el se pudo
afirmar visiones y sensaciones que tuve en aquel momento que ahora otra vez rechazar. Vamos a hacer una pequeña paradita. Vamos a poner el micro. Para, si queréis participar en la rifa, y para que no se haga tampoco tan pesada, y vamos a pasar por todo el teléfono a quien quiera participar con la rifa. 5 minutos de parada, que quiera hacerse un cigarrillo o lo que sea, y vamos a continuar con lo más grueso de la investigación, con las psicofonías que van a ser a través de vídeo, es decir, el momento exacto en el que se produjeron esas intrusiones psicofónicas que a todos no nos va a dejar indiferentes. Vamos a esperar un momentito que venga Jonathan y vamos a meternos en pleno material. Rogamos, por favor, pongan el teléfono en silencio, no lo apaguen, simplemente ponerlo en silencio para poder entender cada voz de la que vamos a poner. Antes de comenzar con las inclusiones psicofónicas, vamos a poner un vídeo demostrativo, un experimento con todos ustedes, que lo va a presentar el técnico, el gran experto en el mundo de la investigación paranormal, como es mi amigo Juan Carlos Polo, del Grupo Sacred. Bueno, antes de entrar en materia, sobre esto vamos a porque esto fue una idea mía. Hoy quiero convertirlo en experimentadores. Quiero que sepáis cómo analiza un experimentador del mundo paranormal. Entonces he elegido una psicofonía que no es nuestra, ni es mía, ni es del gran Silencio Gabriel, un pueblo investigador reconocido catalán. Y no puedo decir nada, porque una vez terminado el experimento, quiero que ustedes me digan lo que han escuchado de esa psicofonía. Cuando uno escuchará una cosa, otro escuchará otra. Y luego pues, pondremos la interpretación que le dio el experimentador silencioso. Vamos a ponerla. Esto que vamos a realizar a continuación es un experimento del que todos los presentes vamos a ser partícipes, donde nos adentraremos en el mundo del análisis psicofónico. A continuación escucharemos una psicofonía obtenida por el gran investigador Silencio Gabriel. Solo podemos decir que se trata de la voz de un niño. Y se repetirá 3 veces. Posteriormente preguntaremos aleatoriamente a los presentes qué han escuchado. Unos habrán escuchado una cosa y otros otra cosa distinta. Finalmente reproduciremos la misma psicofonía con la interpretación del investigador Silencio Gabriel. Se ha repetido 3 veces la psicofonía, como podéis comprobar en la voz de una niña. Os voy a poner un poco en contexto. Esta psicofonía está obtenida en un cementerio. ¿Algunos de vosotros que habéis escuchado? ¿Podéis decir que habéis escuchado? Buen oído, buen oído. Mucha gente quiere escuchar en esta psicofonía. Quiero algo. Sí. Algunos habéis escuchado quiero algo. Entonces la definición que le dio Silencio Gabriel a esta psicofonía fue esa, una niña en un cementerio preguntándose que qué hacía aquí. O sea, es bastante curioso. Y ahora nos va a explicar un poco Silencio Gabriel cómo consiguió bueno, no cómo consiguió la psicofonía, sino
una conexión de conexión. Yo sé que por aquí, por aquí detrás, sí hay también algún experimentador de uno para los grandes barcos, y ellos sí conocían la psicofonía esta. Y cuando creo que era Sandra observaba una niña muy angustiada que pregunta yo qué hago aquí. Y se impresionó. A todos los impresionaba, incluso a mí, que llevaba ya un montón de años experimentado, que me angustió. Lo que es evidente es que en un ambiente de control de este tipo de grabaciones, cuando existe la suerte de poder captar una voz de origen desconocido, se capta algo que realmente no tiene sentido, o al menos no se sabe la génesis de todo eso que recibimos. Unos interpretan, como hemos visto, una voz, unas palabras, otros interpretan otra. Lo que es evidente que son voces de origen desconocido, independientemente de dónde vengan. La cuestión es que nos estamos enfrentando a algo que no tiene sentido, o al menos no se le ha encontrado sentido. En este caso, un cementerio. Comentan que investigaciones en un cementerio son más o menos proclives para este tipo de resultados, cosa que en mi caso, y seguramente el de David, serán distintos. La idea de esto, como el compañero Juan Carlos, como Jonathan. Cualquier lugar es bueno para experimentar y gastar lo imposible, lo misterioso, lo emblemático. Y a un cementerio le da ese punto de morbo y le da más importancia. Todos los sitios, como por ejemplo un cementerio, ¿qué más historia que un cementerio puede tener, verdad? Y hablando de historia, nos metemos y nos sumergimos en la voz de la fortaleza. Vamos a empezar con la primera voz. Ni más ni menos que ante la pregunta: sabemos que eres una niña, dinos tu nombre. Esa interpretación, esa pregunta vino, y esa curiosidad, a través precisamente de Jonathan, que tuvo una conversación con él, recuerda, cuando le pregunté: oye, ¿qué puedo preguntar ahí? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué podemos encontrar ahí? Y para mi sorpresa, me dijo: niña. ¿Y cómo es posible una fortaleza niña? ¿Cuál fue de ella para enfocar eso? Para mí en ese momento fue algo fuera de lo normal, ¿no? Porque lo que yo estaba canalizando no tenía que ver con una niña de 4 años, ¿no? He hablado con el compañero, no recuerdo el nombre de la cabeza, señor, y me comentaba que sí, que aquí había una niña que tenía 4 años. Son sorpresas que nos encontramos cuando vamos a hacer una investigación, es que nunca sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar ni a lo que nos enfrentamos. Hay investigaciones en las que termino bastante mal, porque esta presencia de esta niña para mí era como la sensación de una niña perdida, malnutrida, mal, en un estado mal. Entonces puede llegar a una conclusión de que esta niña pues estuviera aquí por las circunstancias que tuviera que estar, pero no era su lugar. Y muchas veces ocurre que el espíritu no sabe que ha muerto, no sabe que tiene que marcharse, que tiene que seguir su camino. Y en este caso esta niña, por la psicofonía que tiene fuerza, se manifiesta por su propio nombre. Y adelante si quieres con esa psicofonía que pudimos cantar. Es una niña, dinos tu nombre.
Se ha podido escuchar la voz, lo señala en letras, en esa sala, fue en esta sala, precisamente la que suponemos más cargada de los habitantes de esta fortaleza. Fueron la gran mayoría de las parafonías, que fueron en general en todo el recinto, pero en ese lugar concretamente fue esta voz de esa niña, mi compañero de una mujer, tiene un tono más bien infantil, ¿no? Y de una forma u otra, bueno, puede explicar David también por qué ese gesto al teléfono, lo que es ese golpe de glotis inexistente, ¿de dónde venía esa voz? ¿Qué hace una niña aquí? Cuéntanos, David. Pues, ¿qué hace una niña aquí, como dice? Pues la verdad que hemos estado investigando sobre el asunto y no era en la época donde Mar II tenía esta fortaleza. Creo que fue después cuando hubo aquí un cuartel de la Guardia Civil en Lugo y fue esa época, de esa época es la niña. Nos quedamos, la verdad, en principio no sabíamos por dónde movernos en el sentido de la investigación, nos dejó, pues, nos dejó frío, no sabíamos por el camino por el cual echar, pero tirando de hilo, pues salió lo del cuartel, el tema del cuartel, y de ahí subimos a callar a la niña en este sitio. Creemos que es la voz de esa niña. Todo concuerda con la historia que he contado Bernardo y que de una forma u otra pues, podemos hacer una idea de por qué tiene por qué ser de hace siglos proveniente de esa energía que de una forma a través de la energía ambiental se puede producir aquí, sino incluso después de acercar nuestro tiempo o incluso la época de la guerra civil. Tenemos variedad. ¿Cuál es también tu pensamiento sobre esa voz, Juan Carlos? En el momento que cuando se analizaron la labor que hay en Fortaleza y descubrimos esta voz, estaba captada solo con una cámara. Nosotros utilizamos en las interpretaciones normalmente 3 cámaras, 2 grabadoras, y este tipo de grabador que estoy viendo aquí lo utilizamos también grabando con un programa de grabación. Entonces se recogió solo en una cámara. Cuando yo lo escuché en casa, yo me quedé colgado, porque sabía qué hacía aquí. No me lo podía imaginar, porque claro, yo creía que lo que había un tiempo de lo que fue la guerra civil, y no tiene nada que ver con ese tiempo. Sí es cierto que a lo largo de esta noche vaya a ver como aquí sigue el medio. Es evidente que cuando contamos con varios soportes físicos, grabadoras, cámaras de vídeo, solamente se graba en uno. Al ser un sonido físico no tiene sentido. Tiene que grabarse en todos los soportes físicos, en esas grabadoras y en esas cámaras de vídeo, en el audio. En este caso, como en todo, son voces de origen desconocido y sonidos de origen desconocido, porque se graban normalmente en uno. Vamos a poner el final de esta sinfonía, Maricarmen, para que volvamos a escucharlo y entendamos. Es una niña, digno tu nombre. Como hemos dicho, familias que han estado aquí, vivían aquí. Por lo tanto, puede haber también la posibilidad de que esa implicación que dejan continúe entre estas paredes que hemos confirmado que hablan. Y en ese sentido nos pasaron cosas muy curiosas, como por ejemplo, no solamente grabar, sino escuchar directamente in situ, estando en un habitáculo y todos los que estábamos presentes, escuchar conversaciones a las 3 de la mañana en un habitáculo distinto al que estábamos. Confirmamos que no había nadie alrededor y era totalmente absurdo. En pleno invierno,
que hubieran personas en grupo hablando. Esa voz venía también de esa habitación. ¿Qué te evoca, Jonathan? Estas conversaciones, no sé si lo podéis escucharse, son de nivel 2, un poco auditivo, pero son conversaciones que incluso desde aquella habitación pudimos ser testigos, que nos desarrolló completamente. Son varias energías, ¿no? Varios entes de espíritu que están a lo suyo, ellos viven, pues se sienten aquí atrapados y quieran o no, entre ellos también hay una comunicación, y eso es lo que se pudo captar quizá en esta psicofonía. El silencio lo podemos notar ahora que estamos bastantes personas, pero en el silencio de la noche, cuando no hay ruido externo, pues cuando se pueden manifestar este tipo de conversaciones de la nada. Son conversaciones que vienen de la nada, pero para ellos, yo por eso repito mucho, que incluso muchos de ellos no saben que han muerto y siguen practicando entre ellos, siguen hablando sus conclusiones, sus cosas, y muchos de ellos no quieren estar aquí. Muchos de ellos tienen que partir, se preguntan, incluso en nuestra psicofonía, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Es como, ¿qué está pasando? ¿Esto qué es? Jonathan, cuéntanos tu idea sobre esto. Jonathan, David. Bueno, yo en primer lugar, pues descarté totalmente, claro, por el tema del viento. Cambiamos de lugar los micrófonos y seguían esas conversaciones también. Era un día que hacía bastante frío, se lo ha podido ver con un chaquetón, no había nadie. Y por aquí cerca, por el invernadero, yo la verdad que me quedé perplejo a comprobar que sí, efectivamente, porque en mi microfonería era que no, porque tenemos un micrófono y hay una corriente de aire. Entonces, claro, nosotros siempre estamos descartando continuamente posibles errores. Claro. Y al cambiar el micrófono de sitio que estábamos grabando con el ordenador, pues al ponernos los cascos salió este tipo de conversación. Pedimos la verdad, porque no es usual en este mundo, o sea, una pequeña psicofonía, pues sí, pero como una conversación será muy escaso, muy escaso. Según los físicos, pues, cuentan que hay varias dimensiones de la entrada. Puede que alguna de ellas no conozcamos y prevengan esa voz de ese sitio. Totalmente desconocemos. Recordemos que hay muchas cosas que conocemos ahora que hace a lo mejor en 30 años no podíamos saber la génesis de lo que estamos viendo, ¿no? Puede que se le dé respuesta a todo esto más adelante, que esa familia realmente esté aquí con nosotros, si que nosotros no lo vemos, o incluso ellos lo ven a nosotros, quién sabe, ¿no? Y vamos a por otra, y esto quizá una voz que para los aprensivos puede que le llame la atención. Siempre hay algo negativo en los lugares, y este es el ejemplo claro de esa voz de origen desconocido que nos hace quedar con muchas cuestiones y también nos hace un poco, nos pone la piel de gallina. ¿Me quieren ahorcar? A la pregunta, ¿hay alguien que quiere estar con nosotros? Esa es la respuesta. ¿Me quieren ahorcar? ¿Hay algo esta noche de nosotros?
Lo que señalamos en el programa de ordenadores son los picos de volumen mínimos que detectan algo que nosotros no podemos escuchar directamente al oído. Es decir, cuando provocamos una palabra, cuando hablamos, provocamos unos golpes de glotis que nos señalan perfectamente. Cuando no hablamos y señalan una especie de vibraciones por debajo, unos picos de vibraciones muy bajos, fuera de lo que es el alcance del oído humano, y encima se escuchan este tipo de respuestas, nos deja mucho que pensar, ¿verdad, Jonathan? Yo lo siento como el último suspiro de esta persona. Quizás esta psicofonía no es algo que dijera antes de que la ahorcara, ya estaba ahorcado, pero es como que transmite, me quieren ahorcar porque no sabe que ya partido. Ahí voy yo a las voces que se quedan atrapadas en el tiempo astral, ¿no? En el momento antes de morir. Hubo una psicofonía que me llamó mucho la atención. Un señor se levanta y murió de un infarto, y justamente le suena el teléfono y pudieron grabar esa última palabra de me estoy muriendo, y el hombre ya había fallecido cuando los hijos escucharon ese mensaje, ¿no?, del teléfono. Ellos no saben que han partido, por eso se manifiestan o de una forma o de otra, pero siempre son como llamadas de atención porque siguen en el limbo, son personas que siguen en un plano frenado, es lo que le ha podido pasar a esta entidad. David, más de una vez nos hemos encontrado con este tipo de voces. Son voces de forma esporádica que se producen en diferentes sitios, independientemente del lugar y del enclave, y que incluso nos siguen caprichosamente, nos ponen la mente de gallina. Sí. Cuéntame. Las voces depende de la persona también, depende de la situación, porque muchas veces viene uno predispuesto a estas voces y sin embargo pues no tiene ningún resultado. No siempre que vamos a un sitio a realizar una investigación obtenemos resultados. Nosotros cuando obtenemos algo lo exponemos, cuando no pues se dice y ya está. Este tipo de voces hay épocas, por ejemplo, ha habido veces que yo he estado sin ganas de pillar ninguna voz y he obtenido, y otras veces que he querido y no he obtenido ninguna. Son muy caprichosas. Estas voces son pues misteriosas, al fin y al cabo. De una forma u otra que tenemos cosas en cuenta, es que vengan de donde vengan esas voces. Son ellos los que eligen comunicarse con nosotros. Da igual la fuerza y las ganas que tenga uno de comunicarse. Muchas veces pensamos en comunicarnos con alguien familiarmente fallecido. Serán ellos los que hagan. Cuando quieran ellos, en el momento que quieran ellos. No debemos capricharnos y tener obsesión por poder contactar con algo que no conocemos, porque a lo mejor no son ellos. Si son ellos, esos familiares, esos amigos, que de una forma u otra hemos perdido, lo van a hacer y lo vamos a notar. Pero tampoco tenemos que confirmar que son ellos, porque no está comprobado. Vamos a continuar por otra psicofonía, que es sin pregunta, pero sin una respuesta muy clara. A veces no van siempre de manos de una. Pero sí, esta sí tiene relación con lo anterior, con el creemos, o creo yo, con el tiempo de la guerra civil. Aunque no tenga preguntas, por lo que vaya a escuchar ahora, yo creo que se queda bastante claro. Todos pensamos en aquel centinela, ¿no? Aquel centinela que está a la puerta y pregunta quién va, cuál es el intruso. ¿Qué piensas tú, Jonathan? Perfectamente lo que estás diciendo. Puede ser alguien que está en plena vigilancia y quizá poco después pues le dieron el tiro o acabaron la cosa. Puede ser así. David. Sí, esta habitación concretamente fue el fenómeno que nos pasó. También todas las fotografías expuestas encontramos bastante
tirada en el suelo. Y fue una cosa muy curiosa porque estábamos todos juntos, no pudo ir ninguna persona a la habitación de acero. Sí, en aquella habitación de frente. Y la verdad que fue una cosa bastante curiosa. Y luego encontrarnos con esta psicofonía, pues la verdad que. Pues creo que a esa sensibilidad alguien se le ocurrió que no vimos tampoco nosotros. Y manipuló. Y tiró incluso una fotografía. Está también Roberto Castilla, que fue testigo de eso. Todavía le estamos dando vuelta a la cabeza. ¿Verdad, Juan Carlos? Pero aquello fue curioso, que ellos estaban por a esto le seguimos un ruido que escuchó. Yo estoy a recordar la situación. Estábamos aquí y a Roberto le dijo, ¿qué es eso? Y se levantó rápido y se acercó hasta aquí. Pero claro, él fue hacia esa habitación. Luego que nuestro cámara Fernando fue detrás de él y fue el primero que fue con la foto. Le dijo, escucha, y ya entraron los dos a la habitación y vieron que estaban las fotos algunas sacadas de los marcos, otras tiradas y fue bastante impresionante. Entonces, ese vídeo no lo pongo porque se llegan a decir a la parte. Vamos a escuchar Yo también recordar cuando empezaron los golpes. Porque los pasos, pero van una vez. Sí, hubo un momento que se puso la noche, la verdad, que bastante intensa. A nivel parapsicológico. Y empezaron golpes y nosotros empezamos a preguntar también. Y la verdad que hubo un momento que ha llegado a ocurrir de las grandes cosas directamente. Una de las experiencias que tuvimos me lanzaron un fuego objeto también, ¿no? A la sala del cementerio. Llama la atención que la forma que fue. Sí, claro, cuéntanos. Sí, fuimos al cementerio a Santo Manuel y saliendo del cementerio, pues estábamos hablando. Primero ha pasado en ese cementerio, nos pasaron ya dos experiencias. Una fue saliendo del cementerio, me tiraron con una piedra, no era una piedra, era una bellota bastante grande que me dio justamente en la pierna. Curiosamente, eso fue un día que fui con Alberto. Y otra tarde voy al cementerio justo pasando por una tumba, había un ramo de flores, hay una distancia como de 2 metros y el ramo de flores me lo volcaron. Son maneras que ellos tienen de manifestarse, de llamar la atención y ellos perciben quién tiene también la capacidad de poder escucharlo. Entonces como que te dicen, antes de ir quiero transmitirte algo. Llaman la atención para ser rescatados o para comunicarse o para transmitirte algo que esa energía necesita hacer saber. No solamente aquí, es lo que hablamos, que experiencias espirituales podemos tener en cualquier sitio, incluso en nuestra propia casa, por las circunstancias familiares, por las personas que han podido fallecer y nos pueden responder de muchas formas, ya no solamente con psicofonía, sino voces, incluso estas voces que se escuchan a través de la psicofonía, se escuchan, lo que yo hago es escucharla directamente, luego la psicofonía es lo que hace que la graba y la capta, pero es la manera que tienen ellos de comunicarse, de llamar la atención. Vamos a continuar con otra voz, no tenía pregunta acorde a eso, pero sí una respuesta que se hace muy masiva en muchos lugares donde ya llegamos y que nos insultan, nos van a callar, se enfadan, interactúan de una forma muy inteligente y se hacen sentir que están más cerca de lo que podamos pensar. Y manera, no te nos van a callar, cállate. Sí, la compañero Manuel León, que está por aquí y que vuelvo a hacer esa pregunta y directamente la mandan a callar. ¿Cualquier motivo? No lo sabemos, pero que sí es una voz que desconocimos. No sé si sería él, sería otra persona en la que intercomunicaría dentro de su, llamándole mundo que no conocemos. ¿Qué piensa de todo esto? Todo es muy misterioso, hay veces que no hay una explicación si no se profundiza, ¿no? Y
en este caso, para mí la explicación queda un poco en el aire y un poco por el enfado de ellos, de que no quieren que continuemos. Muchas veces nos echan del lugar porque ya están cansados de nosotros. Empezamos a lo mejor a las 9 de la noche, son las 5 de la mañana y estamos todavía, por decirlo de alguna forma, algunos se pueden sentir molestos y ellos pues se defienden, nos mandan a callar, nos echan, nos insultan. Muchas veces no es grata nuestra compañía para ellos porque estamos dando un movimiento en el lugar que estamos trabajando. Después de esta, vamos a seguir al siguiente porque es similar y hablaremos de estas dos que son muy similares, la de Cállate y otra que dice Fuera. También podemos dejar lo que está de la ¿David? Sí, claro, con la mascarilla, pues la verdad es una época en la que estamos todos presentes y, claro, ni sabemos organizar bien, tampoco lo hacemos bien. La pregunta fue si hay aquí alguien que nos escuche, que nos diga algo, por favor. Y evidentemente se escucha bastante bien. Fuera. Juan Carlos. Son dos psicofonías típicas. Yo tengo miles de vecinos de miles de sitios que visitamos y la mayoría tengo Cállate, Fuera y el vete de aquí. Insulto también. Sí, tengo aquí una crítica normal que son psicofonías muy típicas. Tengo un montón de vídeos, un montón de audios y casi siempre se repiten estas voces insultándote, echándote y diciendo estas cosas. Y vamos a por lo más. Esto es el nivel de invocación. No es por ningún otro motivo especial. Cuando se va a diferentes lugares donde había una historia u otra, pues cuando hay falta de respuesta o pensamos que puede haber falta de respuesta, metemos el dedo en la llaga, está mal. Pero muchas de las ocasiones recibimos respuestas contundentes como la que vais a escuchar ahora. La respuesta, la pregunta, la cuestión, malditos fascistas, ¿algo que decir? La respuesta es la siguiente, no quiero. Malditos fascistas, que mandan aquí somos nosotros, ¿algo que decir? ¿Tu pensamiento, no, Jonathan, sobre esas invocaciones? Ahí, como tú dices, están haciendo el dedo en la llaga. Para ellos es difícil también comunicarse con nosotros, pero está claro que ahí estamos molestando un poco, ¿no? Entonces, poco te digo, porque muchas veces yo he llegado a pasar miedo, pero miedo de verdad, de que se me ha revelado la presencia y he tenido que salir un poco corriendo con patas de llamar al equipo para que me ayude. Que demasiado prudente fue este espíritu después de la panadería, ¿no? que Alberto le provocó. Entonces lo veo como una respuesta. Malditos fascistas. Claro, los llaman fascistas, pues malditos fascistas te responden un poco de esa forma, ¿no? de enfado. Vamos a escucharlo otra vez. Y esta no es última, tenemos más. Una circunstancia muy curiosa que me llama la atención, los niños. Cuando hablamos de niños, tiene ese incentivo también que nos pone la vez de gallina. Que si hablan niños de algún enclave, pues quizá nos evoca en aquella época y quizá también nos puede gustar un poco de tristeza. Preguntamos, ¿verdad, David? Preguntamos cuántos niños hay aquí, ¿verdad? Y no lo respondo una vez, sino 2 veces, ¿verdad? 2 veces
con otros, con dos tonos distintos de voz. Lo vamos a escuchar. Respuesta inteligente a una pregunta, que es lo que, digamos, llama más la atención y lo que confirma de que, por supuesto, no responde en entidades que saben responder y que responden con una inteligencia clara y absoluta a las preguntas que se están efectuando. ¿Qué opinas? Aquí ocurre lo mismo que antes comentaba. Son muchas las energías que hay cuando estamos, por decirlo de alguna forma, trabajando o invocando. Son muchos los que quieren transmitir, no todos tienen la fuerza de hacerlo, pero sí podemos hacer una investigación y recibir varias respuestas a la vez, o voces que se entrelazan como antes hemos escuchado también. Entonces yo ahí lo veo que está haciendo una pregunta y varias energías quieren transmitir lo mismo que la verdad. Somos seres, pero esas energías están transmitiendo un número grande. Pues es lo que digo antes. Ese tipo de voces, ese tipo de respuestas que dan, pues la verdad que origina, en cierta manera, dan que pensar el por qué sale ese tipo de voz de un lugar donde tú no la escuchas. Lo que a nosotros nos enfrenta día a día con este tipo de investigaciones siempre tratar nosotros de encontrar respuestas a lo inexplicable, respuestas a voces que vienen de la nada, tipo de voces distintas, no siempre la misma. Hay lugares que vamos y a lo mejor, no sé si ha pasado cuando había grabado la sinfonía, hasta el mismo tipo de voz en varios lugares. Son muchas preguntas para pocas respuestas que obtenemos. Desde hace bastante tiempo no se ha conseguido avanzar mucho en este tipo de investigación. Seguimos con los mismos métodos, seguimos haciendo pues lo que hacía la buena del maestro. Y nada, en eso estamos nosotros a ver si avanzamos un poquito más. Estamos nosotros los aficionados. Bueno, los aficionados, sí, somos aficionados, pero bueno, todos los que estamos, me refiero a todos los que nos gusta la pasión, de alguna forma esto. Nosotros de forma lúdica, o sea, no somos profesionales, es un hobby que tenemos. Pero eso sí, siempre pues, lo hacemos con la mayor forma científica posible, que dentro de nuestras posibilidades pues, podemos hacer. Pues analizando esta psicofonía, yo muchas veces me gusta llamar la psicofonía, porque ya hablan de un mundo para algunos como oscuro, y no es así. Yo me gusta muchas veces llamarla anomalía auditiva. En esta anomalía auditiva yo escucho dos voces distintas. El primer 6 que dan es una voz masculina, fuerte, pero el segundo 6 es la voz de un niño. Es la voz de un niño. No es muy frecuente encontrarte niños en anomalía auditiva. Es muy poco frecuente. Muchas veces dicen, porque tampoco quieren creer, porque ya te vaya un sentimiento como de pena, como de decir que por qué estas criaturas así, o lo que sea, está aquí, ¿no? Y quiere hablar contigo. Pero creo que esta de 6 está siendo recogida por la grabadora y posteriormente realizada por mí y después esta es una de las que más me gusta también de la fortaleza. Vamos a entrar en conclusiones. Es evidente que, bueno, lo que nos estamos enfrentando
tiene por ahora conocimiento reconocido de dónde es la génesis, de dónde provienen estas voces, de dónde vienen estos fenómenos, por qué ocurren una serie de situaciones físicas sin explicación, sin que ninguna mano ejecutora o física pueda activarla. Y como ha dicho antes también Jonathan, no nos dejemos llevar, ha puesto el ejemplo de la pérdida de algo familiar. Muchas veces nos dejamos llevar por esos sentimientos y que nos hacen ver cosas que no son reales. Tenemos que mirar todo este fenómeno con sensibilidad, con una contundencia, con los pies en el suelo y la mente fría. Resulta de que de los que nos enfrentamos a este mundo que ha mejor, digamos, avanzado, el tema digital lo que ha hecho es descartar cosas, digamos, posibilidades a esas sensaciones, a esas voces, que podían a lo mejor hacernos pensar que tenían una experiencia a través de la onda de radio o cualquier otra cosa. El mundo digital ha descartado cosas que se sentían, pero no ha conseguido saber la génesis de esas voces. ¿Cómo ves tú ahora todo esto, todo lo que vivimos, todo lo que estamos enfrentando? ¿Cómo puedes tú interpretar todo esto desde tu mundo, desde tu sensibilidad? Bueno, esto es el principio de la vida ha existido y existirá, porque tanto nos vamos a otras culturas, en el chamanismo, Venus, a lo largo de la historia, como famoso, como reconocido, siempre ha traído, ¿no? Astrólogos, numerólogos, personas que han conectado con espíritus, que han trabajado en esas espíritas, que no es un comienzo, esto siempre ha estado en la historia y que quizás ahora estamos otra vez empezando a revolver, porque también ha habido una etapa en la que todo esto se frenó un poco, pero siempre ha habido personas que han conectado y han tenido ese don, esa capacidad de sensibilidad. Lo que ocurre es que lo que no se ha hecho es algo tan público. Cuando la gente acude a mí, por ejemplo, son familias y te hablan desde el anonimato, de la intimidad, porque hay personas que todavía todo esto lo ven un poco tabú, o estás loco, o no te creen, y la gente lo ve desde un sufrimiento y desde una situación muy personal y dolorosa, que siempre han habido y habrá este tipo de sucesos, y ojalá algún día se pueda llegar a la raíz de por qué siguen ahí, porque cada ser está por un motivo, pero que ojalá se pudiera demostrar científicamente todavía de una forma más avanzada, que creo que sí que se podrá lograr. Como dice el compañero Jonathan, algún día se podrá demostrar. Si, por ejemplo, a un bisabuelo, al abuelo nuestro, le hubiéramos enseñado ahora lo que es un televisor, se volvería loco, diría que había gente dentro de esa caja. Entonces, dentro de ahora nosotros, pues llegará el momento de que todo esto científicamente se demuestre que ya no sea paranormal, sea una cosa dentro de espíritu. Ahora mismo, pues es lo que tenemos e intentamos, pues, con los medios que tenemos a nuestro alcance, poder captar, poder dar algún tipo de explicación a estas voces, a estos fenómenos que tan misterio, tan entrañable para nosotros, para los que nos gusta, son como estos fenómenos. Fenómenos son situaciones, son experiencias que ni más ni menos nos hacen sentir vivos por estos pensamientos. Pero yo voy a utilizar una frase que ha dicho Jonathan. Hoy día la fortaleza está más viva. Dentro de su sala, dentro de sus habitaciones, sabemos que habita algo que no podemos ver, pero ya sabemos que está ahí, y para nosotros es un gran honor venir aquí y hacer toda esta experimentación con lo difícil que es, y con la competencia también, con tampoco susto, porque no da susto,
respecto a la memoria auditiva de este sitio, sí es verdad que ha hecho un compañero Alberto, la tecnología ya se nos ha dado más posibilidades para poder indagar más en este ámbito. Yo recuerdo las plataformas de red abierto y todas estas cosas que eran bastante complicadas para llevar a la presentación. Yo no tengo idea para poder utilizar esas plataformas, pero que sí era más complicado. Que sí es verdad que trabajando desde la unidad, trabajando desde el respeto por el fenómeno, porque no debemos olvidar que los protagonistas no somos los que estamos sentados en esta mesa. Los protagonistas, el protagonista fundamental de esta historia es el fenómeno carnaval. Cuando se da ese fenómeno, si te gusta de verdad, estás en la obligación de divulgarlo y difundirlo, que es lo que realmente hacemos nosotros. Vamos a entrar directamente en los grupos de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, antes de despedirnos y entrar en la rifa, alguna manera o alguien así alzada que tenga alguna duda, una curiosidad. Cuéntame. Cada vez que una psicofonía entra, ¿cuánto tiempo, cuánto intento hasta llegar a escuchar? Porque aquí como ponéis cuando responde, pero ¿cuánto tiempo preguntaba y respondía? El tiempo relativo, porque primero que hay que tener una cosa en cuenta, para ello no existe el tiempo. Dali no existe el tiempo. Podemos estar aquí grabando a lo mejor toda la noche y no salga absolutamente ninguna voz de gente desconocida. Ninguna, absolutamente ninguna. O podemos dar 5 minutos y salgan 10 inclusiones psicofónicas. Como he dicho antes, como ha dicho el compañero, son ellos los que eligen cuando comunicarse y son ellos los que van a decir lo que quieran decir, en el momento que quieran decirlo y si van a guiarse por las preguntas que nosotros realizamos. También comentar una cosa que hay que tener paciencia. Las grabaciones se hacen en un intervalo normalmente, como diría el buen amigo Pedro Morón, pues normalmente grabaciones con muchos 2 minutos para luego escucharlo y dejar un intervalo entre pregunta y pregunta de al menos 20 segundos. Pero como he dicho antes, no nos corresponde a nosotros, corresponde a ellos comunicarse, ¿verdad? De hecho, tienen que hacer un esfuerzo enorme para poder comunicarse con nosotros. Tienen que gastar una impresionante energía, ¿verdad? Hombre, sobre todo también cuando, en este caso el medio, por la parte que me toca, hacer una investigación, la parte científica lleva una concentración a la maquinaria, pero el medio sensitivo está captando tanto lo bueno como lo malo del lugar. Eso a mí me genera un cansancio físico, mental, bastante fuerte. Piensa que yo soy la herramienta que está canalizando ese momento humano y ellos son la parte instrumental y es lo que me capta y confirma la experiencia que yo he podido vivir en ese momento. Ellos responden cuando quieren, porque nosotros no estamos invocando, no estamos haciendo una tabla de Ouija, estamos preguntándole a nada y de la nada salen estas voces de los no muertos, como yo los llamo. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que cada uno, como tú dices, que puede escuchar algo distinto, porque no lo digo de los mejores y puede cada uno escuchar cada cosa. Por ejemplo, la niña no me parece tan niña, no me parece la voz de una niña de 5 años, sí de aquí bastante joven, como una adolescente o algo más, pero no de niña. La de no quiere, yo no quiero. Yo he la historia un blog y en la de la conversación, que ahí la conversación no lo escucho tanto, pero tampoco no tengo auriculares para escucharlo. No sé si la fotografía me tengo como música. Sí, alguna cosa incluso estando aquí escuchamos alguna vez música, que nos asomamos fuera y no. Sí, como he respondido anteriormente, estamos ante una inclusión psicofónica. Es decir, no tiene golpe de glotis, está dentro del máximo rigor y silencio y control del lugar. Y efectivamente todos podemos tener una interpretación de esas voces. Lo que pasa,
dentro de lo que es el programa de audio en el ordenador, nos aproximamos al máximo de la posible respuesta e intentamos limpiar y saber expresamente qué es lo que dice. Lógicamente estamos abiertos a poder escuchar otra cosa según el oído, más o menos entregado que podamos tener. Pero lo que sí es cierto es que dentro de esos parámetros de seguridad, como hemos dicho, son voces de origen desconocido, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos cuando registramos una voz es escucharla cada uno de nosotros, y porque cada uno puede interpretar cada cosa. Y nosotros lo que hacemos es discutimos entre nosotros pues qué es lo que se ha dicho y quien haya, o sea, la respuesta que más hayamos obtenido igualitaria, pues es la que decidimos que darle a la sinfonía, porque cada uno tenemos un oído diferente, podemos escuchar de la misma sinfonía tres modelos diferentes. Nosotros unificamos los criterios para poder dar el visto bueno a esa sinfonía. Sí, es cierto que cada uno puede escuchar una cosa diferente, para eso o he puesto el experimento auditivo para jugar casi tú que has escuchado yo que hago aquí, pero la gran mayoría han escuchado quién habla. Si no, en silencio ahora tengo que estar inteligencia que hago aquí, no te entiendo. Es muy difícil, tenemos que amplificar los sonidos muchísimo, tenemos que limpiar mucho, y de tanta limpieza hay veces que no te sirve lo que has escuchado, porque dices que no te sirve, porque ya no estoy escuchando lo que estaba escuchando al principio, y no te merece ni la pena limpiar. Y dices, la dejas ahí y ya está, se acabó. Como dice David, si consultamos entre todos, yo por ejemplo, tengo unos amigos, son Javi y María, y amigos guapos, de signo paranormal, que sí discutimos mucho a todos los audios que se los dejamos al análisis de todo. Vamos a ver lo que escuchamos cada uno, porque a lo mejor yo escucho, aquí hay un ladrillo y otro escucha otra cosa. Pero lo que de verdad está buscando el experimentador son las respuestas lógicas a sus preguntas, porque no se me sirve preguntar hay aquí una niña que me diga aquí está el servicio, pues no me sirve, eso no es una respuesta lógica. Evidentemente ni lo pondría aquí ni lo pondría en el sitio, porque no son respuestas lógicas. Agradecerte que has escuchado, porque nos aporta también muchísimo a nosotros y podemos revisar para esa conversación lo que creemos que es una conversación, porque si os dais cuenta no ponerlo, en este caso no pongo lo que se escucha porque no, sí, lo que habla, lo que sea lo que está diciendo. Pues es evidente, vamos a dar fin a este evento por hoy. Vamos a entrar en la rifa. Lo que sí, estoy seguro que vamos a ver en esta fortaleza unos trabajos distintos. Tenemos que venir y ver las actividades que se hacen aquí, que son maravillosas actividades, y que lo tenemos que felicitar a Concha, principalmente a todo su personal, que es impresionante. Y también dar las gracias a vosotros, a Banco de Eventos, también los medios de comunicación. Y de una forma u otra, pues, que tengamos presente algo, que algo corresponde de otro sitio, que no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos, tenemos que tener esa esperanza. Y el saber que no estamos solos nos reconforta, nos hace pensar que efectivamente algo corresponde. ¿Quiénes son? No lo sabemos. La cuestión es que no solamente en otros sitios, sino que también nos responde aquí mismo, entre estas paredes, la voz de la fortaleza. Muchas gracias. Necesitamos una docente. Pues ¿cómo te llamas? Dave. ¿Color rosa? 811 al
Desde el número 811 hasta el número 820. Rosa. Hola, Rosa. ¿Nadie lo tiene? Pues hay. Pues, ¿nadie lo tiene? Pues, coja otro. Pues muévela. ¿En qué color? En azul. Desde el 0011 a la 0020. Del 0011 a la 0020. En azul. ¿Son verde o azul? Es verde. ¿Es verde, no? No, que con esta luz no quedó bien. Entonces, es ese. Bueno, pues es que no el color de la pantalla no lo veo bien. Pues, ¿cómo se llama? Un aplauso. ¿Cómo se llama? Magdalena. Magdalena se va a llamar y va a venir el protagonista, el dueño, el pintor, el artista, a entregar el cuadro, que es un homenaje a la fortaleza. Le va a dar la entrega del cuadro a Magdalena. Jesús Romero, le vamos a pedir a Jesús Romero que venga y entregue el libreto y el dibujo de cómic en especial hecho para la fortaleza, para este evento. Muéstralo y entrégaselo a Magdalena. Cuidado con el bicho. También le vamos a hacer entrega. Vaya Magdalena. Le vamos a hacer entrega de un libro de Pedro Ross con un CD y una psicofonía. El gran libro de la psicofonía que he tenido el placer de recibir y que me ha marcado especial para este evento. El mismo Pedro Ross. También una sesión de Jonathan Sánchez que le va a entregar el teléfono para cuando ella precise a nivel telefónico presencial de una sesión que va a explicar cómo es. En esa sesión hablaremos de dignidad, evidencia, ya lo que la persona necesite. ¿Vale? Lo podemos hacer por teléfono o por llegar exactamente. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos en el próximo evento. No tengo duda que será aquí también. Y que lo estamos muy agradecidos a la persona de cada una. Y haremos un proyecto también muy hermoso. Muchas gracias. Thank you.